Aquí estamos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar ahí. Voy a esperar que nos sumemos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por ser parte de este vivo de hoy. Quiero contarles que en este vivo... Hola Silvia hermosa, bienvenidos a todos. Este vivo es un vivo muy especial porque es un vivo que voy a compartir con Natalia Campoy. Es un ser hermoso que llegó a mi encuentro para transitar su proceso interno y en este caminar, en este proceso tan sagrado de recordarse y de volver a su ser, se manifestó la maravilla y el regalo de compartirse en su arte, una artista maravillosa que decidió bajar toda esa arte a un libro y tocar una temática muy profunda, que es la violencia. Y en este proceso ella me invitó a participar en una parte de su libro, a donde a mí me toca compartir cómo en lo personal transformé el veneno en medicina, viviendo la violencia como una oportunidad muy sagrada en mi vida para conectarme con un amor muy profundo conmigo misma. En este vivo, mi intención es hablarle a todas esas mujeres y a esos hombres, porque a veces creemos que la violencia solo la viven las mujeres y la violencia es un proceso tan profundo y tan grande que nos lleva a un trabajo tan profundo, que para mí es como importante abrir el abanico y hacerles conscientes hoy que muchos de nosotros, desde una memoria colectiva, hemos normalizado la violencia y la hemos justificado en nombre del amor. En lo personal, quienes me conocen saben que como instrumento me comparto desde mi propio método, integrando lo que es la memoria sistémica, sanando todas nuestras memorias con nuestro clan, y la memoria kármica, que es la memoria individual, el registro álmico, que tiene que ver con el plan divino que cada uno ha venido a transitar aquí en la tierra como aprendizaje. Y en la integración de estas dos memorias podemos entender que desde esa información individual, desde esa memoria kármica, desde ese proceso propio que hemos venido a hacer cada uno de nosotros a la tierra, nos unimos a un sistema que nos va a dar una información perfecta para que recordarnos en nuestra totalidad sea posible. En lo personal vine a trabajar de manera muy fuerte el amor a mí misma. Es decir, que lo que vibraba en mis memorias era el desamor. Y así es que entré en un sistema en donde vibraba muy fuerte la violencia en mi clan. En este proceso de llegar a tocar fondo, de conocer el infierno mismo interno, pude darme el regalo de honrar y de traer a la luz un dolor muy profundo de una ancestra que había vivido violencia de género prácticamente toda su vida y donde murió con mucho dolor en relación a esto, y que yo estaba en una fidelidad tan profunda con esa ancestra, porque compartíamos ese aprendizaje que atraía a mi vida todo el tiempo la violencia.
desde que comencé mis primeras relaciones o mi primer vínculo con el amor en relación a un otro, me vi unida a la violencia. La violencia no solamente física, sino también la violencia verbal, en donde ese patrón de violencia fue tan profundo, que en mi adolescencia entré en un trastorno alimenticio muy grande, buscando autodestruirme físicamente bajo el rótulo tan fuerte en una de mis primeras relaciones amorosas, a donde era tanto el juicio que yo recibía desde afuera, que no era más que la manifestación del propio juicio que yo tenía sobre mí misma, sobre mi cuerpo, que pude tocar ese límite y darme cuenta de que debía comenzar a sanarme. Así fue que fueron muchos los maestros que en mi vida se presentaron para darme el regalo de conectar con el amor propio. Por lo que hoy atesoro a todos los seres, a todos los hombres que han pasado por mi vida, trayéndome la bendición de que me acercara a una conciencia mayor de amor hacia mí. En el libro de Natalia participo en una parte muy hermosa, que es cómo podemos cortar el círculo vicioso de la víctima y el victimario. Y en esta parte de su libro yo cuento mi historia, cómo fue mi relación con la violencia desde que fui adolescente, hasta que pude transformar este patrón en mi vida desde adentro, entendiendo que si todo lo que es afuera es un efecto manifiesto de lo que es adentro, si yo transformaba este patrón en mi vida, se iba a transformar en todas mis relaciones. Y así fue. Yo siempre digo que la magia se manifestó cuando tuve el coraje de ver lo que tenía que ver adentro mío, cuando pude hacerme cargo, cuando pude ponerle luz a esa víctima que ya no necesitaba encontrar victimarios, cuando pude hacerme consciente de cómo me trataba, de cómo me refería a mí misma, de qué pasaba cuando me miraba en un espejo, qué palabras salían hacia mí, cómo era la mirada que tenía hacia mí. Y en esta conciencia tan bonita de empezar a mirarme con mucho amor, es que hoy puedo transitar este caminar tan sagrado en la vida, de la mano de un compañero que es la manifestación visible del amor que elijo darme, pero que es un resultado de un proceso que me permitía hacer conmigo misma. En este proceso tan bonito, todos los seres que estuvieron al servicio de mi caminar me trajeron la invitación de verme. Entonces, para mí hoy abrirme a compartir esta profundidad, que seguramente va a resonar y va a traer una información a aquel que lo esté necesitando, a abrir una parte de mi recordarme, es desde la óptica de ya no está afuera, está adentro. Es desde la conciencia de si transformo ese estado interno, se transforma todo lo que me rodea. Cuando me doy el regalo de entender que soy uno con mis circunstancias, cuando me doy el regalo de comprender que el mundo me va a estar espejando la relación más íntima que tengo conmigo, me lleva a un lugar de responsabilidad tan profunda que realmente este es un espacio para seres con coraje, que estén dispuestos a hacerse cargo de que podemos pasar toda una vida buscando culpables afuera, que podemos pasar toda una vida alimentando esa víctima que dice me maltrata, me insulta, me provoca, me saca, me hace, a darnos el regalo de
hacernos conscientes, me hago a través del otro, porque eso que el otro está haciendo, hay una parte de mí que lo está reconociendo como válido. Y en esto entramos en un círculo vicioso tan autodestructivo, tan tóxico, que cuando nos damos el regalo de entender que somos uno con nuestras experiencias, que somos uno con nuestras circunstancias, abrazamos una llave muy poderosa que nos da el regalo de abrir tanto el corazón a nuestra propia mirada que ya no queda más nada afuera vibrando en la frecuencia del desamor, sino que es tanto lo que nos comenzamos a amar, que nos rodeamos de seres que nos espejan ese amor que nos permitimos sentir por nosotros mismos. Así que desde esta profundidad es que voy a compartirme en este vivo en común unidad con Natalia, que quiero que ella cuente un poquito cómo nació este libro, que cuente un poquito acerca del proceso que transitamos y abierta a compartirme en todo lo que hoy surja, contándoles un poco qué fue para mí este camino profundo de amor propio, qué significó y qué me movió a empezar a procesar esto. En lo personal, cuando pude irme a honrar a ese ancestro, a ver a ese ancestro y a quitarle el rótulo de victimario, habilitándome a reconocer en la presencia de un hombre el regalo de transformarme, haciéndolo a este movimiento en honor a todas las mujeres de mi clan, permitiéndome escribir una historia distinta, es que todo se transformó. Cuando pude reconocer que ya no había malos ni buenos, cuando pude reconocer que ya no había una víctima, entonces ya no había victimarios, es que realmente sucedió la magia y la violencia dejó de ser un patrón que necesité sostener en mi vida, porque ya no tenía que ver con lo que yo elegía desde adentro sostener para mí misma. Así que a veces podemos hacer un trabajo muy profundo de amor propio, pero a veces estamos ligados a memorias con nuestras ancestras o con nuestros ancestros, dolencias que ellos no han podido tocar y que nosotros como siguientes sostenemos. O a veces hacemos mucho trabajo ancestral, pero no nos hacemos conscientes de que estamos en un profundo desamor con nosotros mismos o con nosotras mismas, y desde ese lugar seguimos atrayendo a nuestra vida, por resonancia, por vibración, más de lo mismo. Entonces los invito a recibir este vivo bajo esta conciencia mucho más amplia y abarcativa, donde entiendo que todo lo que sucede afuera es una manifestación de lo que está pasando dentro, que hay una causa interna que genera un efecto manifiesto en lo cotidiano de mi vida, que enfrentar esta verdad es doloroso, es difícil, pero como que estoy en un vínculo donde tengo una pareja que me insulta o que me golpea y que yo estoy creando eso. No significa que yo justifique al otro, significa que me tengo que preguntar qué parte de mí se siente merecedora de eso. ¿Qué parte de mí siente que merece ese insulto, ese golpe, esa destrucción? Cuando yo me permito preguntarme qué parte de mí se siente merecedora de ese horror, es cuando comienza a generarse la transformación. Es cuando me estoy habilitando a cortar un patrón desde adentro, porque me estoy haciendo cargo de que eso que está llegando a mi vida está siendo una oportunidad sagrada para hacer de mí
algo mucho más luminoso. Entonces lo que voy a compartir en este vivo no es algo que voy a compartir desde la teoría, es algo que voy a compartir de mi propia transformación. Viví violencia de género, ejercí violencia y cuando pude darme cuenta que todo eso ya no lo quería seguir sosteniendo en mi vida, es que se generó la transformación, es que se manifestó la luz y es que realmente se cortó un patrón desde la raíz. Y la invitación es que puedas recibir este vivo desde un lugar de protagonista y no desde un lugar de víctima, desde un lugar de protagonista y no desde un lugar de victimario, porque probablemente en este vivo descubras que ejerces violencia, a veces disfrazada en amor, o descubras que te habilitas a justificar la violencia en nombre del amor. Que a veces estamos en una guerra o en una lucha muy fuerte contra los hombres en honor a la violencia que han vivido nuestras ancestras y que si no nos permitimos cortar este patrón y darnos el regalo sagrado de decir ya no quiero hacer más justicia por nada ni por nadie, me habilito a ver a los hombres con el corazón, entendiendo que ya no hay en mí una víctima, entonces corto este patrón en mi vida, porque en honor a todas las mujeres de mi clan voy a abrazar a los hombres como necesarios para hacer de nosotras una mejor versión, o de repente como hombre voy a mirar a todos esos hombres desvalorizados de mi clan y voy a habilitarme hoy a decir ya no hago justicia por ustedes para poder encontrar amor y unidad en las mujeres que lleguen a mi vida, porque a veces estamos en guerra con las mujeres en honor a los hombres desvalorizados de nuestro clan, o a veces estamos en una relación tan herida con el amor que sentimos tanto miedo de sentir, tanto miedo de amar, porque hemos quedado heridos en algún vínculo y desde esa herida estamos yendo con un cuchillo en la mano a relacionarnos con un otro y no hemos sido conscientes de eso tal vez hasta este momento. Entonces, cuando hablamos de amor, vamos a hablar primero de un amor que somos capaces de darnos y de tener con nosotros mismos, para que luego esa frecuencia de amor tan poderosa se pueda compartir al momento de entrar en contacto con un otro. A veces tenemos terror de tomar contacto con un otro porque tenemos terror de sentir, porque en el momento o a lo largo de nuestra historia hemos sentido y en ese sentir hemos sentido mucho dolor y en ese dolor que hemos sentido y no hemos podido procesar hemos alimentado una víctima en nosotros, que luego esa víctima, cuando estamos instalados en esa víctima porque nos sentimos separados de nuestra experiencia o de nuestra circunstancia, porque creemos que esa circunstancia no tiene nada que ver con lo que hemos necesitado. En lo personal, hubiese querido nunca pasar por ese infierno, pero entendí que ese infierno era necesario para recordar la luz que me habitaba y es por eso que honro mi historia, honro la historia de mis ancestros, honro el dolor de mi ancestra y también honro el dolor de mi ancestro, que tenía que ser un macho que no podía sentir, porque en la memoria colectiva los hombres no han tenido derecho a sentir. Entonces, la violencia siempre está sostenida por dolor. En la violencia siempre hay dolor. Y cuando ese dolor no se puede sentir, cuando ese dolor no se puede experimentar, porque nos da mucho miedo, creamos una capa protectora tan grande, creamos un escudo tan grande, que desde ese escudo sostenido por la víctima, nos estamos relacionando con el otro desde el ego y no desde el corazón. Entonces, me siento muy feliz de poder hoy
a abrirme, a compartir esta parte de mi historia que fue muy dolorosa, pero que la puedo contar con esta alegría, la puedo contar con esta gratitud. Puedo honrar a todos esos maestros porque de verdad arrastré este patrón hasta mis 26 años, que pude transformar este veneno en medicina adentro mío, y que cuando pude sentir esa común unidad con mi propio espíritu, abrazar con tanto amor mi propia alma, pude entonces darme el regalo de disfrutar de un vínculo tan hermoso, tan profundo, tan respetuoso y tan amoroso como el que hoy puedo compartir con mi compañero Martín, al cual atesoro, abrazo y amo profundamente, porque es el espejo más claro de esta transformación que entendí que pude hacer primero conmigo misma. Así que con esta presentación tan bonita es que voy a darle la bienvenida a Nati para que nos comparta qué es este libro Violenciarte, cómo es que se materializó, y profundizar en lo que a mí me toca compartir en su libro cuando ella me hizo esta invitación de participar, reivindicando la violencia, no desde un lugar de por qué a mí o desde la víctima, sino desde la conciencia de qué nos trajo la violencia a nuestra vida, a qué camino interno profundo nos llevó, qué regalo nos trajo, porque entonces vamos a andar por la vida cambiando de escoba, pero la música va a seguir siendo la misma, ¿no? La invitación es que cambiemos la frecuencia en la que nos estamos relacionando para que ese cambio en el vínculo, porque digo, esta relación no la quiero más y soy consciente que esto no lo quiero más en mi vida, pero lo estoy cambiando desde la raíz, no desde afuera, sino desde adentro. Así que ahora sí voy a darle la bienvenida a Nati. A ver. Que pueda ser posible. A ver. A ver ahora sí. Ah, sabía. Gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Quiero darte la bienvenida, como te lo dije hace un ratito, agradecerte. Llegaste a mi vida como un ser que vino a recordarse y resonaste con mi compartir, pero en este proceso descubriste que todo el camino el que te estaba acompañando no era más que el que también había podido lograr con mi propia vida. Así es que me invitaste a formar parte de tu libro, un poco con mi historia, contando un poco cómo yo había vivido la violencia en mi vida, y, y acepté participar porque me encantó la óptica o la visión profunda con la cual te habilitabas a compartir. Esto de que transformemos el desde dónde nos vamos a relacionar con la mirada de la violencia en nuestra vida. Contame, ¿qué es ese libro hermoso que tenés para dar en el mundo? Bueno, este libro nació en un primer momento, fue la idea de hacer una exposición de arte, o sea, nació como obras de arte que fueron surgiendo a raíz de toda mi historia, digamos. Desde muy pequeñita, una de mis primeras memorias fue una situación de violencia intrafamiliar que se llevó a cabo en la casa de mi hermana, quien ha sufrido muchos años violencia de género,
y bueno, yo en un paseo que tuve en su casa me tocó presenciar un acto de violencia muy terrorífico. Y a partir de ahí tuve contacto justamente con esta hermana en mi adolescencia. Tenía siempre alguna compañera que sufría violencia de género. Yo sin saber tuve una relación en mi adolescencia en la cual también fui víctima de violencia, pero como en ese momento nos habían educado como que si no pegaba no era violencia. Entonces, como que, bueno, será así, será bravo, Esto me, se justificaba. esto me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Porque en lo personal me pasó transitar lo que fue la violencia física, pero también pasé durante mucho tiempo la violencia verbal. Y compartí hace un ratito que a mí me llevó este patrón hasta inclusive llegar a un punto de autodestrucción física muy fuerte, donde caí en lo que es el trastorno alimenticio, en donde claramente el rótulo de sentir mucha culpa con mi cuerpo y desde esa culpa que sentía tan profunda con mi cuerpo por el rótulo de ahí está la puta, ahí está la que provoca, entonces empecé a buscar realmente hacer desaparecer mi cuerpo. Fue un proceso tan fuerte, que yo siempre digo que haber podido ir a esa profundidad fue una bendición para mí. Me llevó obviamente un proceso intenso, pero ¿cómo justificamos muchas veces la violencia verbal hasta que descubrí que mi propio trato hacia mí misma era de violencia y que el otro no era más que un espejo que me traía de manera muy clara la violencia que yo ejercía sobre mí. Lo que no significa que yo justifique al otro en su forma violenta de tratar, sino que cuando uno se habilita a ponerle luz a ese patrón en su propia vida y uno se permite modificar o transformar el trato que elijo ejercer sobre mí, el otro deja de ser un espejo en el que necesito verme. ¿Se entiende, no? Tal cual. Sí, tal cual, tal cual. En mi caso particular, esa relación que tuve en la adolescencia, eh, yo para nada consciente de que esa relación era violenta, porque ya te digo, como no me pegaba, pero sí, desde la palabra estaba esa violencia, que no era más que, después con el tiempo yo me fui dando cuenta de que no era más que un reflejo de lo que yo misma me decía a mí mismo, hacia mi persona, hacia mi cuerpo. Eh, yo esa relación la corto porque comprendí que me sentía mejor sin él que con él. La lejanía nos hizo, me hizo darme cuenta de que cuando estaba con él estaba triste, estaba gris, estaba mal. Y sin él me sentía como que era más yo. Eh, y esa relación la corto. Pero igualmente siempre hubo o una amiga, una compañera de trabajo, una vecina, siempre había alguien alrededor mío que era víctima de violencia de género. Que también Y aclarar, yo, la violencia de género se direcciona muchas veces a las mujeres y quiero contar que en estas programaciones que a veces tenemos, como recién compartía, ¿no? De fidelidad, a veces mirando a los hombres desvalorizados, donde puedo yo estar haciendo justicia por esos hombres, entonces aparece la violencia, o de repente mujeres que han vivido violencia donde yo en ese patrón me encontraba, hago justicia por ellas, entonces mi enojo con los hombres era muy fuerte y era muy poderoso, al cual claramente una guerrera atrae un guerrero, ¿no es cierto? Nos atraemos por resonancia, nos atraemos por conciencia, nos atraemos por aprendizaje, y atraía a mi vida hombres violentos
porque claramente era donde yo también estaba vibrando. Cuando ese estado se transforma adentro, se transforma naturalmente afuera como efecto. Y en lo personal, en mi adolescencia, vivir esto de los celos como algo, wow, cuando un hombre o una mujer te cela, te controla, te persigue, quiere decir que te ama. Y me llevó un proceso muy fuerte entender que yo vivía siendo perseguida realmente, ¿no? De estar haciendo una actividad física y que esté tu pareja mirándote a ver qué movimiento, o sea, niveles de toxicidad muy grandes, a donde los celos forman parte también de la violencia que hemos normalizado como sociedad. Ujú. Sí, tal cual, tal cual. Me tocó lo mismo en ese sentido. Y en mi caso particular, yo venía como de un linaje de muchas mujeres autosometidas. Entonces, es como que inconscientemente buscaba siempre a alguien que te pusiera la pata encima, como diciéndolo burdamente. Nati, Eh, fíjate que estamos mostrando hoy dos patrones muy claros. Uno puede ser el del sí, autosometimiento, entonces la mujer se permite someterse, o el hombre, porque esto puede pasar de ambos sexos, no tiene nada que ver con lo sexual, o el patrón de el hago justicia por, que es lo opuesto, estamos como en guerreros o en guerreras en la confrontación y vamos a los vínculos con el cuchillo en la mano, ¿no? Entonces lo que estamos activando es una guerra permanente entre ese hombre y esa mujer, que no son más que seres haciendo justicia por todo lo que ha sucedido detrás. sí, tal O cual. porque hemos venido Y violencia en nuestra... ambos patrones lo único que llevan es a relaciones tóxicas, porque no es desde ese no amor a uno mismo, Es desde el es del, exacto, desde eso que no tengo, me acerco a un otro. Eh, y bueno, yo que siempre tuve esto de volcar todo mi sentir a través del arte, eh, y a veces hasta inconscientemente, porque venían a mí imágenes que algunas las pude ir plasmando a mi corta edad, y otras quedaron en mi conciencia y quedaron en mi cabeza para cuando tuviera tiempo de pintar. Fue así que tuve cuando me caso, cuando ya empiezo a tener mis hijos y me dedico al trabajo y a la casa y a los chicos y a mi marido, bueno, uno es como que se va desdibujando uno mismo y se va perdiendo. Por supuesto, guardé mis pinturas, guardé mis pinceles, pero siempre estaban estas imágenes que yo tenía construidas en mi mente, y siempre llegaban a mí estas mujeres que venían a contarme su historia. Es como que yo tenía un imán para recibir y para escuchar y para comprender a estas compañeras de trabajo, amigas, Que vecinas, luego que que luego descubriste que en realidad cuando eso viene a nuestra vida es porque nos está trayendo una información que tenemos la oportunidad de ver, que tenemos la oportunidad de recibir, que tenemos la oportunidad de ahondar en eso que tal vez hemos tapado, de eso que tal vez no queremos ni hablar, o eso que tal vez hemos normalizado, que tenemos el regalo de iluminarlo. exacto, exacto. Cuando yo me habilité, cuando empiezo a transitar el camino en el cual vos me acompañaste, eh, ahí es donde descubro que eso estaba dentro mío, que eso era parte de mí. Y es un camino muy doloroso darse cuenta de eso. Pues te tenés que hacer cargo. Ahí ya no le podés más echar la culpa al otro, ni al novio, ni a la suegra, ni al vecino, ni a la vecina, ni a nadie. O En lo sea, personal, está, con esto que estás diciendo, fue fundamental, porque desde mis 14 años, en mis primeras relaciones,
comenzó la violencia. Y entonces, en el libro que participo, en tu libro donde participo, comparto brevemente esto, ¿no? Donde, bueno, dejaba esta relación porque esto ya no es para mí y me iba a un siguiente vínculo en la falsa creencia de que esto ya se había terminado, de que esto no iba a volver a suceder. Y de nuevo aparecía el mismo patrón y me iba de ese vínculo, es que esto no va a volver a suceder, y aparecía el mismo patrón. Y cuando uno se encuentra en círculos viciosos, repetitivos, en patrones repetitivos, lo que uno tiene que comprender es que debe expandir la visión con la que voy a mirar mi circunstancia. Si yo la circunstancia la veo separada de mí, estoy alimentando esa víctima y estoy buscando la culpa afuera. Y creo que dejar al otro es la solución para liberarme. Cuando entiendo que la afuera es una manifestación exacta y perfecta de lo que me está habitando, entonces abro, estos son como umbrales de conciencia, abro Exacto. este umbral donde, wow, me hago cargo, a ver qué hay adentro mío, qué parte mía se cree merecedora cuando se trata de un proceso individual, o ¿en qué puedo estar ligada a mi clan o a lo ancestral que siento válido sostener este patrón adentro mío? Y ahí es donde se empieza a generar la verdadera resolución de un patrón repetitivo, porque estoy dispuesto a ver para qué me está sucediendo lo que me está sucediendo y ya no por qué me sucede esto a mí. Tal cual, tal cual, es así. Cuando yo me doy cuenta de que eso en realidad estaba dentro mío y que tenía que ver con mi historia, por eso llegaban tantas mujeres que como que se me pegaban a mí, digamos, eh, el que empiezo a volcar todo lo que yo sentía a través del arte y empiezo a buscar este camino hacia mi propio interior, las imágenes que en un principio yo había creado para hacer estos cuadros empezaron a cambiar, porque las imágenes al principio, cuando yo las creé, estaban desde la víctima. Cuando yo salgo de ese patrón, esas imágenes ya no cerraban, ya no era lo que yo quería comunicar. Y empezaron a cambiar, y hay cuadros que cambiaron rotundamente, pero nada que ver a lo que fue al principio. Eh, Cuando hice estos cuadros, cuando empecé a juntar todos los escritos y todo lo que yo había ido, eh, ideas, frases, memorias, que había ido juntando a lo largo de todos los años, vi que era mucho y que había mucho más que comunicar que imágenes. Y, y bueno, así es como llega la idea de que sea de comunicar y brindar lo que tenía que brindar a partir de un libro. Cuando me abro a la posibilidad del libro es donde empiezo a profundizar aún más, porque no podía dar lo que yo no tenía. Entonces, todo lo que yo pusiera en ese libro tenía que realmente salir desde lo más profundo de mí. Entonces me abrí ahí sí a verdaderamente transitar ese camino hacia adentro. Eh, Es muy, Me lo lloré todo al libro. sí, es muy fuerte cuenta que cuando a nuestra vida llegan vínculos con violencia, es muy fuerte darnos cuenta cuando a nuestra vida llegan vínculos con violencia, eh, que hay una violencia implícita y muy profunda que nosotros ejercemos sobre nosotros mismos. Entonces, determinar, transformar los vínculos de violencia a partir de nuestra verdadera transformación es como emprender un proceso de sanación tan profundo, ¿no? En lo personal, la violencia comenzó siendo verbal y luego hasta me vi en una situación donde
también violenté, y ese fue mi límite. Yo en el libro que participo, en el libro tuyo, donde participo, cuento que mi límite fue cuando yo pude ver que esa violencia partía también de mí. Y cuando pude verme en ese lugar, y fue tan doloroso verme en ese lugar, es cuando dije, este es mi límite. Y en ese sentir, es mi límite, es cuando empecé a ahondar en cómo me trato, cómo me relaciono conmigo, qué pasa cuando me miro, qué pasa cuando me siento. Eh, Hondé tanto en ese cómo me trato a mí misma que recién en esa profundidad pude empezar a descubrir que era merecedora de mucho amor y que en ese sentirme merecedora de mucho amor, primero porque era el amor que elegía darme a mí misma todo el tiempo, ya ese espejo de violencia no volvió a aparecer. Sí, Cuando también tal cual. pude devolver, ¿no?, a este trabajo que hice desde lo que son las constelaciones familiares fue maravilloso, porque pude desprenderme de todas estas fidelidades y de todo este dolor que tal vez mi ancestra, como ancestra, no había podido ver, no había podido tocar, no había podido sentir, porque el mandato era, me casé para toda la vida, entonces me tengo que quedar acá, y realmente su muerte, que fue muy dolorosa, recuerdo y digo, es todo tan perfecto que yo como siguiente estuve semanas antes de que ella falleciera y ella me dijo, decime que logré separarme. Y eso fue como muy fuerte porque ese fue el mensaje donde no me voy a permitir jamás quedarme, donde no me estoy sintiendo amada, porque sería quedarme en un profundo desamor conmigo misma, ¿no? Y fue una bendición, o sea, realmente yo atesoré y pude generar ese profundo amor hacia todo ese horror y hacia todo ese dolor, donde también pude honrar a ese ancestro maltratador o como querramos llamarle, porque fue el que perfectamente estuvo al servicio de la apertura máxima de mi corazón también. Entonces, cuando podemos empezar a tener esta mirada tan abarcativa y profunda acerca de las circunstancias, es cuando nos damos el regalo de empezar a escribir verdaderamente una historia totalmente distinta, porque en la falsa creencia de hacer algo mejor que mis ancestros, iba a repetir exactamente lo mismo. O sea, la invitación es volvernos tan humildes ante la historia de nuestras ancestras y de nuestros ancestros que nos podemos dar el regalo de hacerlo diferente. Para mí la violencia de género fue lo más maravilloso que me sucedió en mi historia, porque fue lo que me llevó a ahondar tanto en mi propia conexión que transformé ese profundo veneno en medicina, corté el patrón de las víctimas y los victimarios que iba a ser eterno hasta que no me permitiera decir, yo esta violencia en mi vida, en mi corazón, este hambre de justicia por el dolor de mis ancestras, ha cumplido su ciclo en mí y ya no lo necesito seguir sosteniendo. Tal cual. En la, cuando, cuando decido hacer el libro y digo, bueno, tengo que hacerle las entrevistas a las mujeres a las conocidas, a las que habían llegado a mí y me habían contado su historia, hacer una entrevista formal en la que pudieran realmente abrir su corazón y contar su historia y contar de forma muy valiente, porque hay que ser muy valiente para tocar ese dolor tan profundo. Eh, y ver, o sea, ver cuál había sido ese punto límite que cada una tuvo, cada una de distintas formas, pero fue en todas esto mismo de elegirse a sí mismas. En el momento en el que dijeron, basta, ahora me miro yo, ahí es donde pudieron empezar a separarse de ese círculo
de violencia, que no quiso decir que fue de un día para el otro. A muchas de ellas me ha tocado acompañarlas en ese proceso y obviamente que ese camino de decir basta y de empezar a ir hacia adentro eh, es muy doloroso, a veces necesita de mucho apoyo de, de la familia, de amigas, de hermanos, de quien esté al lado, hasta tanto ese ser pueda por sí misma estar como que parada y con fuerza ante la vida, En lo personal, ante su propia vida. En lo personal llegué a ver mi vida en peligro, Ujú. literalmente lo que es tener un hombre que esté con un cuchillo en la mano o que te esté ahorcando al punto de estar morada al frente de un hijo. Realmente lo que en lo personal me tocó transitar fue el límite, pero lo fuerte de esto es que nunca fui consciente de que eso no era sano hasta que pude tomar distancia. Esto que recién dijiste fue maravilloso porque verdaderamente uno está tan inmerso porque como eso está vibrando en nuestro interior, como eso es parte de lo que uno está transitando, no es tan simple reconocer que estás envuelta en el infierno mismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue que yo pude descubrir? Cuando vi primero mi vida de alguna manera en cierto peligro, pero también cuando me di cuenta que una parte de mí se sentía merecedora de eso. Y ahí comprendí que el otro estaba haciendo una función en mi vida para traerme a un lugar consciente mi propia autodestrucción. Y ahí es donde activé un poder interno tan maravilloso, ese poder femenino tan maravilloso que está sostenido por el amor y por la paz, donde entiendo, ¿no? En la distancia de lo que transité, que todo eso fue un escenario perfecto para poder ser hoy una portadora de la luz desde un lugar consciente y desde un lugar real y desde un lugar coherente, porque lo he podido lograr de adentro hacia afuera frente a mi propia historia y mi propia vida. Y esa es la invitación de este vivo de hoy, donde nos damos el regalo de ponerle luz a esta guerra entre hombres y mujeres, donde nos permitimos ponerle luz a esta visión de víctimas y victimarios, donde nos permitimos ponerle luz a una conciencia que tenemos el regalo de abrazar o la oportunidad de abrazar, donde entendemos que si yo me voy de las relaciones sin verme, sin saberme parte de eso que me está sucediendo, me estoy yendo con el conflicto, estoy siendo prisionera de ese conflicto en mi propia vida. Es muy común que una persona que se aleja, hombre o mujer, de un vínculo de violencia, en un siguiente vínculo vive exactamente lo mismo. ¿Por qué es o decido no estar con más nadie, no tener más relaciones, no tener más pareja porque el hombre es malo, porque la mujer es mala, porque el hombre es peligroso, la mujer es peligrosa? Es decir, porque no puedo involucrarme, porque no puedo hacerme cargo de que la afuera no es más que un espejo perfecto de la adentro. Exacto. Eh, para mí, hablando de este tema, el descubrimiento más grande que fue el que a mí me abrió todo, fue esto de que yo comprendía de que somos, en esto de que somos energía, que somos vibración, entonces atraemos lo que somos, atraemos lo que vibramos. Y entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser que uno atraiga a alguien violento si yo no soy violenta? Si yo no pego, si yo no grito, si yo no hago, si yo no... bueno, en este papel de víctima, ¿viste? Entonces, cuando fui desmembrando
sembrando todo, fui haciendo ese camino y fui dándome cuenta de que están los dos polos, ¿no? Está la víctima y el victimario. Y, y se atraen, y se atraen. Y yo sé, ¿cuál es esa vibración? ¿Qué es lo que comparten en común? Porque si se atraen es porque hay algo en común. Genial. ¿Qué es eso que los atrae? Cuando puedes descubrir que esa vibración, que ese sentimiento, que ese sentir que los atrae es la propia autodestrucción, es cuando ahí se desarmó todo. Quiero compartir que una cosa, Se, discúlpame, se desarma todo porque no hay lugar para la división, porque cuando se comparte la autodestrucción, uno desde un polo y el otro desde el otro, pero vibrando en lo mismo, desaparece el culpable, desaparece la víctima y desaparece el que me hace y desaparece la pobrecita. absolutamente. Esto de que en una de las relaciones en donde viví la violencia a un nivel límite, que fue previamente este salto maravilloso de conciencia y de despertar en mi vida, fue muy, muy sagrado poder comprender que este ser que en ese momento me acompañaba, había crecido en un contexto donde había visto a su padre golpeando a su madre. Y cuando pude hacerme consciente, él no está haciendo más que lo que él aprendió, él no está haciendo más que lo que él recibió, no es que justifiqué, sino que me fui a un lugar de amor compasivo tan fuerte donde entendí que no había culpables, que simplemente había tanto dolor, que el dolor muchas veces obnubila el corazón, el dolor obnubila toda posibilidad de ver desde un lugar sano. Y que mirando desde este otro lado, yo estaba mirando a mi ancestra que había vivido violencia de género por parte de mi abuelo, digamos, y que estaba en un hambre de justicia por esa ancestra que quería matarlos a todos en honor a las mujeres de mi clan. Entonces, que esto que vos acabas de explicar, yo lo voy a llevar a un hecho real de mi propia existencia, ¿no? Donde yo en ese hambre de justicia atraía a un ser que había crecido en la violencia y desde esa violencia nos uníamos, que no era más que dolor por parte de él y por parte mía. Entonces, cuando pude entender que todo lo que había era dolor, es cuando no tuve otro camino más que primero honrar la presencia del otro al servicio de mi propia transformación y de mi propio despertar y de mi propia sanación, por un lado, y luego emprender un viaje hacia adentro tan maravilloso que me llevó a tocar todas las memorias de dolor, de hambre de justicia, de autodestrucción que habitaban adentro mío para que a mi vida de verdad no llegara más de lo mismo, porque yo había elegido ponerle luz a toda esa oscuridad en mi interior. Y eso fue maravilloso, eso fue un punto de inflexión en mi vida. Eso me invitó a hacer un cambio tan grande, tan profundo, donde elegí que el amor sea el eje principal en mi vida. Y el amor principalmente a mí misma. Y en esa conciencia de amor profundo, bueno, en mis espacios de sanación, que has tenido la buena fortuna también de estar y de compartir, en muchos momentos se abren estos campos de sanación donde reparamos estas fuerzas femeninas y masculinas que durante tanto tiempo han estado en separación, porque hoy vemos que hay una generación que sale a hacer justicia por sus ancestras, pero no nos olvidemos que en este salir a hacer justicia desde el dolor, por nuestras ancestras, hace que las terceras generaciones de los que hoy estamos sean los que luego vuelvan a ejercer la violencia y sea un círculo a nivel ancestral, ¿no? De ancestros y siguientes que no se acaba nunca. Entonces, ¿cuándo se puede iluminar esta guerra de sexos que hemos estado sosteniendo durante tanto tiempo? Cuando nos permitimos plantar bandera y elegir la paz, cada uno yéndose a tocar lo que lo habita
Y desde esa profundidad, honrando lo que fue cuando se trata de lo ancestral, honrando nuestra historia, si la hemos tenido que vivir, y haciéndonos cargo de qué nos trae esto, qué hay para mí, qué me hizo elegir a esta abuela con toda esta memoria de violencia en su vida y de autodestrucción. ¡Wow! Mi propia autodestrucción, mi propio desamor. ¿Qué me hizo a mí verme en relaciones desde que tengo 14 años en adelante hasta mis 26, que corté este patrón en mi vida? ¿Qué me hizo atraer a mi vida hombres obsesivos, celosos, boicoteadores, violentos a nivel verbal, violentos a nivel físico, machistas, ¿no? ¿Qué hizo que eso se acercara a mi vida? No hizo más que ser un espejo perfecto para que me viese en mi propia destrucción, en mi propio desamor, en mi propia violencia, que no significa que yo justifique lo que sucedió, significa que me estoy haciendo cargo de lo que eso trajo a mi vida, de la oportunidad que trajo a mi vida y del salto cuántico que me di el regalo de hacer por mí y por todas las mujeres de mi clan. Tal cual, tal cual. Y es que ese es el camino. Eh, yo creo que en el momento en el que damos vuelta a la cámara y dejamos de ver para afuera culpando al otro y empezamos a ver a la afuera como un reflejo de uno mismo y nos empezamos a ver a nosotros mismos, es cuando comienza la verdadera sanación, que como siempre decimos es un camino que lo tenemos que seguir transitando a veces. O sea, es un recordarse permanente, un verse permanente. Los que hemos venido a transitar esta existencia, aprender a amarnos, yo creo que es un recordatorio diario el que debemos hacer, el de vernos constantemente, que como siempre sabes decir vos, no hay mejor regalo que verse, y no hay acto de amor más grande que vernos a nosotros Y que a mismos. veces nos vemos en ese espejo interno y aparecen un montón de cosas que no son cómodas de ver. Recuerdo que Claro, este proceso tan profundo conmigo misma, tener que asumir, tener que aceptar o tener que generar esa rendición verdadera de que me había sentido merecedora durante tantos años en mi vida de tanta autodestrucción, que me había sentido merecedora de tanto juicio, de tanto maltrato, o sea, que me había sentido merecedora. Cuando tuve que generar como esa rendición y aceptar que lo había reconocido como válido a este patrón durante tanto tiempo, que era un patrón que se sostenía en mi sistema familiar y que se justificaba en mi sistema familiar sin darnos cuenta como un patrón establecido. Cuando tuve que hacerme consciente de eso, recuerdo que fue un llanto de meses, donde me tuve que inclusive emprender el segundo paso, que era perdonarme. Me perdono por todo lo que me permití, me perdono por todo lo que justifiqué, me perdono por todo lo que sostuve, me perdono por todo el poder que cedí, me perdono también por todo el poder que quité, me perdono también por toda la violencia que en nombre del amor ejercí, y me perdono por toda la violencia que acepté en nombre del amor. Emprendí un proceso de perdón tan profundo conmigo misma, porque había sido cómplice sin darme cuenta de circunstancias que en una partecita de mí, yo, desde mi visión limitada y dormida, creía válidas. Entonces, es tan maravilloso cuando uno se puede detener y verse en las circunstancias o en las experiencias ya no como víctima, sino como protagonista. Es tan maravilloso cuando podemos decir, wow,
qué hermoso que ya no haya una víctima en mí, porque entonces no va a haber ninguna experiencia que esté separada de mi propia presencia. Todas las experiencias son una manifestación visible, una manifestación externa, un efecto manifiesto de una causa muy profunda que está vibrando adentro de nuestro propio espíritu, de nuestra propia vida, de nuestras propias memorias, que cuando podemos ir a esa causa primera, que es de donde en lo personal acompaña los procesos, porque llevar a los seres a las causas primarias, que es la causa primera, es la raíz de la manifestación visible de un conflicto, cuando podemos ir a esa raíz, hay que estar listos para hacernos cargo de ir a la raíz. Hay que estar listos para ver la raíz y entender que no se trataba de otro, sino de lo que yo había elegido sostener hasta hoy o hasta este momento. Es un antes y un después, pero implica un acto de coraje gigante. Sí, tal cual. Una valentía. Y yo en esto de haber sido testigo de los procesos de varias mujeres que me tocó en mi familia o amigas, eh, ver, ver esta evolución, este crecimiento en espiral, ¿no? Que comienza cuando digo hasta acá basta y dejo de repetir esos círculos de violencia y después ir viendo cómo cuando uno va como elevando este nivel de conciencia o este vernos, cuando uno va cada vez más hacia adentro, cómo podés ver distintas cosas, como que se van diluyendo estos patrones de violencia, como que me ha tocado ser testigo de, van conociendo otras personas y a lo mejor son un poquitito violentos, pero mucho menos que el anterior, y salen y van para arriba y hasta que logran conseguir una relación sana. Y me ha tocado en otros casos compañeras en las que no quieren saber más nada y no consiguen, como que están con ese escudo, ¿no? De que a mí nadie me va a lastimar de nuevo, a mí nadie me va a herir de nuevo, pero van viendo estos pequeños indicios, ¿no? Pequeños indicios así por afuera. Entonces yo digo, wow, qué bueno que han podido salir y qué bueno que ahora tienen un escaloncito más al cual invitarse a ir un poquito más para adentro, un poquito más a verse. ¿Cuál es el movimiento esencial de dar para salir de un vínculo de violencia? ¿Cuál es el movimiento esencial de dar para salir de un vínculo de violencia? Preguntarse qué parte de mí es la que siente que merece eso. ¿Qué parte de mí es la que elige seguir justificando ese horror en nombre del amor? Cuando me doy el permiso de preguntarme qué parte de mí se siente merecedora, entras en una profundidad tan grande, tan maravillosa, que recién te escuchaba y sentí la necesidad interna porque las redes abren y probablemente este video llegue o de repente lo pueda ver alguno de los seres que han formado parte de mi historia. Y de verdad siento, ¿no? En este momento agradecer profundamente, agradecer que nuestras almas se hayan encontrado, agradecer que hayan estado al servicio de que yo pueda descubrir mi mejor versión, agradecer el horror que nos ha tocado transitar en común unidad y agradecer infinitamente la presencia de esa oscuridad para darle espacio en mi vida a la luz. Verdaderamente, desde lo profundo de mi corazón,
he podido verme en todos estos espejos de violencia que he transitado a lo largo de mi vida. He podido ver cada parte de mí y elegir hacer algo distinto con eso que el otro me traía. Y desde ese lugar es que puede manifestarse este efecto tan bonito de la gratitud. Para lograr llegar a la gratitud, debemos darnos el permiso de sentir responsabilidad. Si no hay responsabilidad, no puedo sentir gratitud. Si no hay una conciencia verdadera de vernos, no hay posibilidad de llegar al regalo de la gratitud, porque la gratitud es la llave de la liberación. Solo puedo liberarme de aquello que soy capaz de agradecer. Si no puedo encontrar la gratitud, no puede aparecer la libertad. Entonces, en esto de comprender que nos puede llevar mucho tiempo sentir esa gratitud ante ese que ha sido el que tal vez nos ha conectado con lo peor. El poder reconocer que el beneficio del perdón es el regalo que somos capaces de darnos cuando podemos comprender al otro como un verdadero maestro y entender que el que nos ha llevado a las peores circunstancias de dolor es el maestro más grande al cual tenemos que atesorar, liberándonos del juicio desde la visión de lo bueno y lo malo, porque en el mundo espiritual no existe lo bueno y lo malo, las cosas simplemente son y son como las necesitamos al servicio de algo mucho más grande, y que solo podemos entrar en esa frecuencia o en esa conciencia, porque la conciencia emana una frecuencia, solo podemos entrar en esa conciencia que nos va a traer el regalo de esa frecuencia, si me permito como adulto reconocer la perfección de ese maestro en mi vida. No nos han preparado para vivir circunstancias duras o de oscuridad. No nos han preparado porque nunca nos hablaron ni siquiera de que esa dualidad estaba dentro nuestro, de que la oscuridad es parte de la luz, que la luz es necesaria o puede manifestarse ante la presencia de la oscuridad. No nos han enseñado de que la oscuridad potencia la luz. No nos han enseñado que la integración de la oscuridad es la que te permite la manifestación de tu máximo potencial. No nos han enseñado acerca de la dualidad que se transita en este plano llamado Tierra. Y cuando uno puede comprender, wow, esto es como si fuera una obra de teatro donde estoy siendo el actor principal de mi obra y donde todo lo que se presenta son actores que están puestos de manera perfecta para que pueda verme, recordarme y abrazarme en todo lo que yo soy. Cuando puedo integrar esa profundidad, uno emprende un proceso tan maravilloso, pero que no hay otra forma de hacerlo si no nos permitimos la rendición. Y la rendición es un sí. Sí a esto tal y como fue, sí a la presencia de este ser en mi vida tal y como fue, sí a esta experiencia tal y como fue, sí a este dolor tal y como fue o tal y como es. En ese sí, que es mucho más que siempre comparto que la aceptación, que a veces la aceptación viene de la mano de la resignación. Entonces, el asentimiento es como, wow, estoy en una rendición, es que estoy reconociendo o estoy en reverencia ante eso, porque estoy dispuesto realmente a verme en eso, porque ya no huyo de mi propia oscuridad, porque ya no huyo de mis propias sombras, porque ya no huyo de lo que me habita, porque puedo realmente hacerme cargo. Y en conciencia, en este libre albedrío del cual habla la espiritualidad, elegir qué quiero para mi vida. ¿Qué quiero darme? ¿Qué quiero regalarme? ¿De qué quiero rodearme? ¿Qué quiero construir? ¿De qué quiero nutrirme? ¿Qué quiero que esté formando parte de mi caminar en mi vida? En ese libre albedrío, en esa libertad que todos tenemos como un derecho natural del ser, que podemos percibir y elegir cuando ya no hay víctima. Mientras haya víctima, no puede haber
libre albedrío consciente, porque la víctima cuestiona la vida por la circunstancia, le pregunta a la vida, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué siempre atraigo lo mismo? ¿Por qué siempre las mismas situaciones? ¿Por qué siempre las mismas circunstancias o los mismos seres? Cuestionamos a la vida sin entender que la vida es una manifestación de lo que somos y de lo que nos habita. Y eso es tu libro. Es reivindicar la visión que hemos elegido sostener hasta hoy acerca de la violencia en nuestra vida o en la sociedad, ¿no? Tal cual, tal cual. En mi libro, eh, a lo largo de mi libro, yo hago una invitación a esto que decías vos, ¿no? De hacernos responsables de nuestra propia vida, de ser nuestros propios maestros, de, de vernos, de transitar este camino hacia adentro y de ver que el afuera no está en contra nuestra, sino a favor de uno, por más difíciles que sean las circunstancias, que todo está a nuestro servicio, que cada actor, como decís vos, está puesto perfectamente en su lugar y en su sitio, cumpliendo su rol y su papel en nuestro perfecto servicio para nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento. Pero eso es solamente con la rendición y con hacernos responsables. No hay Llámese otro camino. hacerse cargo. Yo deseo que este libro llegue a todas esas mujeres o a todos esos hombres que quieran transformar la violencia en amor. Y quiero darme el permiso, antes de finalizar este vivo, quiero darme el permiso y quiero invitarte a que podamos compartir en un mensaje simple, que podamos hablarle a esas mujeres o a esos hombres que estén transitando la violencia en sus vidas, porque siento que es un regalo que tenemos la posibilidad de darnos en este momento. Así que, en primer lugar, yo quiero hablarte a vos que en este momento estás pasando una circunstancia de violencia en tu vida, que puedas darte el regalo de verte en eso que te está atravesando, que puedas poner a todos esos seres que tal vez han traído como un espejo la violencia, ya sea física o verbal, a tu vida, y que puedas animarte a generar una fidelidad tan profunda con vos mismo, que todo lo que elijas darte de ahora en adelante sea amor. Un amor consciente en lo que siento por mí, un amor consciente en lo que me digo, un amor consciente en lo que pienso acerca de mí, y un amor consciente en lo que hago diariamente hacia mí mismo. Invitarte a que elijas el camino del amor propio como un camino consciente de liberación, reconociendo que el otro no ha sido más que un medio hábil para que te deje el regalo de volver a tu propia presencia, a tu propio corazón y a tu propia conexión profunda, honesta y verdadera con vos mismo. Invitarte a que te des el permiso de dejar de justificar lo injustificable, que te des el permiso de sanar si hay miedo a la soledad, si hay sometimiento, que te sepas completamente empoderado para crear la existencia que estés dispuesto a crear, sabiendo que sos merecedor de una existencia maravillosa, como un derecho natural que te habita. Deseo inmensamente que este espacio de hoy sea, para algunos casos, una puerta de transformación muy profunda que sos capaz de comenzar a emprender. Para el que esté en este camino,
reafirmarse, saber que estamos yendo por el camino correcto. Y para aquel que tal vez ni siquiera puede ver este vivo o puede comprender esta profundidad, que pueda darse el regalo al menos de empezar a mirar todo lo que lo rodea, no desde esta mirada limitada, desde esta conciencia dormida, sino desde esta visión amplia, sabia, profunda y esencial que nos invita a hacer realmente del veneno medicina, que nos invita a hacer de lo más oscuro, de lo más denso, una oportunidad gigante para extraer ese máximo brillo, esa máxima luz que sin lugar a dudas te habita. ¿Qué te gustaría compartir? Cuando te escuchaba hacer este resumen tan hermoso y esta invitación tan linda que resume muy, muy fielmente lo que es todo mi libro, yo me acordaba de las veces que, y me parece que en un mensajito más arriba lo leí, esto de que cuando uno habla como testigo, digamos, cuando uno habla con una mujer que ha sido víctima, aparece desde estas mujeres, pero sí, pero es difícil y yo no voy a poder salir, y lo que pasa es que la situación económica y cómo voy a hacer con los chicos y que no tengo plata y que no tengo trabajo y que aparecen todos los peros, ¿no? Y yo decía, eh, si vuelven un poquito el video y vuelven a escuchar este resumen que hizo la Belu recién, eh, si uno se invita a transitar ese camino, las excusas desaparecen, los obstáculos desaparecen, porque la causa está creada y es la de vernos y es la de amarnos, y desaparecen los obstáculos. Entonces, si hay dudas, si hay peros, eh, vuelvan a escuchar todas las veces que sea necesario este último mensaje. Si quieren, lean el libro y elíjanse, háganse responsables de su vida y elíjanse, pregúntense qué es lo que quiero para mi vida. Y empiecen a transitar este camino hermoso de amarse y de verse. Realmente el miedo, la duda, son venenos de la mente que nos mantienen prisioneros de nuestra propia desconexión. Cuando compartí el mensaje, de repente se me vino la imagen del lodo y de la flor de loto naciendo en el lodo, dando semilla y flor al mismo tiempo, representando la simultaneidad de la causa y el efecto. Y para cerrar, voy a compartir eso, ¿no? ¿Qué significa que la flor de loto en su pureza nazca en el lodo? Y esto lo habla mucho la práctica budista, que la oscuridad o las circunstancias de mayor oscuridad nos dan la oportunidad de extraer nuestro máximo potencial inherente. Quiere decir que todos venimos a la Tierra con un diamante, una chispa divina, con un poder infinito e ilimitado que late dentro nuestro, y que darnos el regalo de dejarlo ser implica limpiar, purificar, transformar todo eso que nos ha mantenido separados de esta verdad. Pero que no puede manifestarse esta verdad sin el lodo. Sin la circunstancia difícil, no hay posibilidades de que nos demos el regalo de entender que nuestro máximo potencial se manifiesta en las circunstancias más duras y frente a los personajes más macabros, ¿no?
Es decir, toda obra de teatro necesita el villano y el villano le da como un sentido a la historia. Entonces, empecemos a atesorar a los villanos de nuestra obra de teatro, empecemos a entender que el villano viene a darle un tinte de color mucho más poderoso a nuestro propio brillo y dejemos de huir de la oportunidad grandiosa de reconocer que en esa dualidad, que en esos opuestos integrados existe la presencia. Que cuando uno puede realmente entender a la oscuridad como algo sagrado al servicio de la luz, ya no huimos, sino que abrazamos, ya no tapamos, sino que abrimos, ya no justificamos, sino que enfrentamos en conciencia y nos hacemos cargo, y como un efecto natural comienzan a crearse causas diferentes, por lo que los efectos que comienzan a venir a nuestra vida son diferentes. No pretendamos que nuestra historia cambie si seguimos sosteniendo los mismos patrones, justificando los mismos enojos, justificando las mismas dolencias. El sufrimiento es la resistencia más grande que estamos poniendo ante una experiencia de dolor que está al servicio de nuestra evolución. El dolor sostenido en el tiempo por la resistencia de la mente y el ego para asumir el para qué de lo que está haciendo es lo que crea el sufrimiento. Entonces, no hay dolor que no venga a invitarnos a convertirnos en una versión mucho más luminosa. Así que hoy voy a honrar, antes de terminar este vivo, y te invito a hacerlo conmigo, que honremos a todos los villanos que han sido parte de nuestra historia, que honremos a todos los personajes que nos han conectado con lo peor, que honremos lo más doloroso del camino hasta ahora, encontrando una verdadera y profunda gratitud y responsabilidad ante lo que ha sido, dándonos el permiso de recibir todo lo bueno, todo lo luminoso, todo lo expansivo que tiene derecho a venir de ahora en adelante a nuestra propia vida. Me reconozco merecedora de todo eso hermoso que está disponible para mí y en este momento me abro a recibirlo. Gracias, gracias, gracias Nati por crear este espacio tan profundo en este día. Que tu libro se expanda, que llegue a muchos seres, que transforme vidas y causalmente terminamos este vivo con 33. Es decir, hemos podido darnos el regalo de transformar el veneno en medicina sin falta. No dudo que hemos llegado a muchos corazones. Gracias. Así es. Honro, te agradezco inmensamente. Honro mi historia de dolor. Gracias. Todo mi amor. Gracias, 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 gracias. Gracias a todos por haber sido parte de este encuentro hoy, que tengan un descanso hermoso y que este vivo se expanda y llegue a todas las almas que estén listas para recibirla. Ahí voy a dejar tu número o tu enlace de Instagram para el que desee tu libro lo pueda adquirir porque es maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo mi amor. Gracias, gracias. Gracias.